Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva. Este fin de semana aquí en la Ciudad de México se va a llevar a cabo el Soul Pose, que es una buena clase de iniciación al yoga para niños, para mujeres, para hombres, no importa tampoco tu edad, participa en él, es en el Santa Fe. Los yogis de la Ciudad de México tendrán la oportunidad de disfrutar el evento Soul Pose, que se llevará a cabo el próximo sábado 9 de septiembre. El yoga más feliz del planeta es una combinación de yoga con luces de neón, pintura corporal, burbujas, música y un excelente ambiente que ofrece una experiencia completamente única y diferente, por lo que es diversión asegurada. Lo increíble es que esta gran fiesta es un evento incluyente. No se necesita ser un experto en esta disciplina o tener flexibilidad, ya que podrán participar hombres, mujeres y niños a través de Soul Pose Kids. Incluso más del 70% de los participantes son yogis principiantes, según el sitio oficial, por lo que el evento es perfecto para todos. El Soul Pose se llevará a cabo en la Expo Santa Fe a partir de las 7 de la mañana con diferentes sesiones a lo largo del día. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y la delegación representativa de la Ciudad de México logró quedarse con el 6º lugar de la clasificación general de la Paralimpiada Nacional, que apenas terminó hace unos días en Colima. La delegación de la Ciudad de México culminó en la 6ª posición de la tabla general en la Paralimpiada Nacional 2017, que se desarrolló en las ciudades de Colima y Manzanillo. En total, los atletas que representaron a la capital del país en el evento obtuvieron un total de 72 medallas y 703 puntos en la clasificación general, que fue liderada por el equipo del estado de Jalisco. Los capitalinos sumaron un total de 31 preseas de oro, 23 de plata y 18 de bronce, donde su mejor participación fue en el paraatletismo con 49 metales, 27 áureas, 12 argentas y 10 bronces, mientras que en paranatación fueron 15, con 4 de oro, 7 de plata y 4 de bronce. En la Paralimpiada Nacional participaron 34 delegaciones deportivas, representantes de los 32 estados federativos del país, más el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Vianey Zárate, 21 Noticias. Ya lo sabemos, ya arrancó la NFL, dicen feliz año nuevo a todos los que les gusta el fútbol americano, porque para ellos hoy empieza el año con la temporada. En estos momentos está jugando los Patriotas de Inglaterra, si no es que ya por ahí está acabando el partido. Allá en Foxboro, en Estados Unidos, está enfrentando a Kansas City, van ganando los Patriotas, y este es el resto de la jornada de esta semana 1 de la NFL, todos los partidos el próximo domingo, y ya sabemos uno para el lunes. ¿Y qué hay con la Liga MX? Bueno, pues arranca mañana la jornada número 8 del Apertura 2017, 2 partidos como ya sucede todos los viernes por la noche. A las 7 de la noche Cruz Azul visita a Puebla, son 18 partidos los que lleva invicto el equipo de Paco Gémez. Justamente la última vez que Cruz Azul perdió un partido fue ahí, en la cancha de Puebla frente a la Franja, así que mañana tratará de alargar esta racha de 18 juegos sin derrota. 2 horas después, a las 9 de la noche, allá en Guadalajara, el Atlas, sotanero general en la tabla porcentual, enfrentará a los Tigres del Universitario de Nuevo León. Es la información deportiva, Alejandro, muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo.